Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y bienvenidos a esta, la séptima semana. ¡Wow! Séptima semana del fruto del Espíritu Santo. Es increíble que esta ya es, casi estamos llegando al final, una sesión más después de esta, y hemos terminado los 8 frutos del Espíritu. Así que nos da mucha alegría una vez más. Bienvenido, nos da mucha alegría que nos acompañen en los grupos pequeños. Es mi oración que sea de bendición para su vida el día de hoy. Si nos acompañan, pues déjeme darle la bienvenida. Una vez más, gracias a su líder de grupo pequeño, al anfitrión de su casa también. Una bendición. Gracias por abrir las puertas de su casa y poder tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Solórzano y tengo el placer de ser el pastor de la iglesia Vida en Victoria en la ciudad de Belgardes. Muy bien, entremos al estudio del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de la humildad. La humildad, nos dice el apóstol Pablo, que es fruto del Espíritu. No es sorpresa, ¿sí o no? La humildad es fruto del Espíritu. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Quiero decirles que en realidad el tema de la humildad es algo muy amplio, muy profundo, que pueden verlo de muchas maneras. Pero el día de hoy vamos a verlo de la manera, cómo se relaciona con nuestra vida. Vamos a ver la vida de David, de Saúl. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Una vez más, la cita bíblica de nuestro estudio. Gálatas 5, 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Humildad y dominio propio, que son los últimos 2 estudios que vamos a estar viendo. Proverbios 24:24 dice así, mire su material por favor. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Queridos hermanos, quiero decirles que la humildad es muy importante. La Biblia nos habla de otros frutos del Espíritu y debemos de enfocarnos en cada uno de ellos porque son la base para una relación saludable con Dios y con el prójimo. La semana pasada les hablé acerca de la fidelidad y la anterior acerca de la bondad. Hablamos acerca de el Señor Jesús, la historia del buen samaritano. Pero esta semana vamos a hablar de un tema muy importante que es la humildad. ¿Qué es humildad, pastor? ¿O qué es la humildad? Mira lo que dice. Es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle el valor por encima de sí mismo. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de corazón. En la Biblia siempre me han impactado la vida de 2 hombres. Es más, las partes que más he leído de la Biblia han sido parte de esas vidas de estos 2 hombres. Una es la del apóstol Pablo y la otra es la del rey David. Y hoy quiero que veamos una historia acerca del segundo, que es el rey David. El reino de Israel tenía varios años de haber sido establecido. Dios escogió personalmente a un hombre llamado Saúl para ser el primer rey de Israel. Saúl comenzó bien, Dios estaba con él y por medio de Saúl tuvo varias victorias militares, las cuales le dieron a Israel territorio, respeto entre las naciones vecinas. Pero con el tiempo Saúl comenzó a alejarse de Dios. Su propia falta de disciplina y el atender el consejo de aquellos que no caminaban con el Señor le costó que Dios se apartase de él. Mientras Saúl era un rey, Dios mandó a su profeta Samuel a ungir a David como nuevo rey. David tenía alrededor de 15 o 16 años de edad cuando fue ungido por Samuel para ser rey de Israel. Mire lo que dice la Biblia. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Muchos son los atributos
que encontramos en la vida del rey David. Él fue el más grande rey que tuvo Israel. Su nombre es sinónimo de un tiempo de oro en la historia de Israel. Los atributos de David son varios. Por ejemplo, David fue un guerrero. Mató osos, leones, mató a Goliat, derrotó a los amalecitas, conquistó Sión, estableció Jerusalén como la capital de Israel. David, el constructor y planificador, hizo de Jerusalén la capital de Israel. Organizó el orden en el tabernáculo de Dios, extendió el territorio de Israel. Como poeta, David instituyó la música en el tabernáculo, escribió gran parte de los salmos, era cantautor. Era un hombre increíble, David, en realidad. Pero yo creo, mi opinión, que el mayor o la mayor de las virtudes de David fue su humildad. Yo creo que fue por esta característica que Dios lo llama a David un hombre conforme al corazón de él. Es más, después de su muerte, Dios extendió misericordia a su pueblo solamente por la memoria de David. David se volvió el modelo por el cual Dios medía a los demás reyes de Israel. Mire lo que dice 1 Samuel 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, esto es Goliat, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. David venía de vencer sobre Goliat. En realidad esa era una batalla que había tenido que tener Saúl. Pero David, un joven de 16, 17 años, vence a este gran gigante por el poder de Dios. Y regresa todo el ejército de Israel. Y Saúl al frente y el gran campeón detrás de él. Y entran en la ciudad y las mujeres cantan y lo celebran a los dos. Pero claro, David era el que era campeón en ese momento, el que había quitado la vergüenza de Israel, el oprobio de su pueblo. Y las mujeres sintieron decirle 10,000. Y esto contaminó el corazón de Saúl. Y ahí vemos la falta de humildad y de sencillez de Saúl. Quiero que escriba esto. Reconoce siempre la posición que Dios te ha dado. Reconoce siempre la posición que Dios te ha dado. Saúl era rey. David era más que un joven de 17, 18 años. Mas la Biblia nos dice que Saúl sentía celos de David. A Saúl se le había olvidado que como a David, Dios también lo había levantado a él. Mas cuando la soberbia y la envidia llegan a nuestros corazones, no vemos claramente. Así como Dios había levantado a David para vencer a Goliat, también Dios había escogido personalmente a Saúl. Proverbios 29, 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Miremos la actitud de David. La Biblia nos dice que él se mantenía firme ante el halago de la gente. Alguna vez alguien dijo que el mayor peligro no es el fracaso, sino el éxito. La gente alababa y quería a David. ¿Qué pasa cuando tenemos soberbia y no somos humildes? Quiero que escriba esto: el enemigo ataca nuestra mente. El enemigo ataca nuestra mente. En Samuel nos dice: aconteció al otro día que un espíritu inmundo malo de parte de Dios tomó a Saúl y le desvariaba en medio de su casa. Cuando no somos humildes, cuando el enemigo se da cuenta que estamos dándole cabida a la soberbia, él va a atacar más nuestra mente y nos vamos a volver más vulnerables al ataque. Por eso la humildad es fruto del Espíritu, porque la humildad es un antídoto al ataque del enemigo sobre nuestro corazón, que trata de tocar las cuerdas del orgullo, la soberbia, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar el fruto del Espíritu, que es la humildad. Porque si no, hermano,
vendrá un ataque muy fuerte sobre nuestra mente. Letra B, o escriba esto: la soberbia te aleja de la gente. Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. En vez de Saúl acercarse a David, lo alejó de él, porque le tenía envidia. No lo quería cerca de él. Cuando Saúl se enteró que su hija Mical estaba enamorada de David, consideró dársela en matrimonio, pensando que así estaría cerca de él y de esta manera sería más fácil deshacerse de él. Mas cuando David se enteró de esto, su respuesta es la respuesta que esperaríamos de un hombre de su carácter. Mire lo que dice Samuel. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mire, David ya era un campeón militar. David ya había vencido a Goliat. David ya era un hombre popular. David había sido ungido para ser el próximo rey por Samuel. Pero cuando estos hombres vienen y le dicen: oye, mira, como que Saúl quiere que te cases con su hija, pues dale, campeón, échale, mira qué oportunidad. David responde, como es una característica de él: ¿se les hace poco ser parte de la familia real? Si yo, dice, soy un hombre pobre, de poca estima. No es que David se considerara menos, es que David tenía una gran admiración por quien era Saúl y porque era el rey de Israel, puesto por Dios, como vimos al principio, el ungido de Dios. Cuando tienes un corazón humilde, siempre vas a respetar lo que Dios ha puesto. Lo que Dios ha puesto. Siempre el humilde respeta las autoridades. Siempre. La persona soberbia siempre hace a un lado todo tipo de autoridad en su vida. ¿Por qué? Porque es una manifestación de orgullo. De orgullo. Nadie puede llegar a ser una autoridad sin saberse someter a autoridad. Nadie. David llegó a ser un gran rey porque supo cómo sujetarse ante un rey malo que era Saúl. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Mira, si nosotros no nos sujetamos ni a Dios, mucho menos nos vamos a sujetar a los hombres. Para ser humilde hay que aprender a sujetarnos. Hay que aprender a la obediencia. Hay que aprender a ser sencillos de corazón. Ahora, en su relación con Dios, David mostró una humildad imprecedente. Cuando Dios llevó a David al trono, el Señor le prometió bendecirlo, y David respondió de esta manera. Mira lo que dice David. Estos son años después, cuando ya finalmente David llega al trono. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Mira qué actitud la ve. Y no es mentira, no es falsa humildad. ¿Ok? Esto era lo que verdaderamente David sentía en su corazón. Dice: Señor, ¿quién soy yo? David siempre tenía presente la grandeza de Dios, y esto fascinaba el corazón de Dios. Fascinaba el corazón de Dios. En el momento que nosotros sentimos que merecemos, que hemos alcanzado, que somos la mamá de Tarzán, como dice mi esposa, empezamos hacia un camino hacia abajo. A Dios le encanta cuando tenemos una actitud humilde, cuando tenemos una actitud de reverencia delante de Él, que reconocemos su grandeza y honramos todo lo que tiene que ver con Dios. El apóstol Pablo fue el mayor exponente de la palabra de Dios.
Es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Fue un hombre que vivió una vida impresionante, mas tenía un corazón humilde. La Biblia nos narra una historia que a muchos se les pasa de largo, pero en ella encontramos una característica del apóstol Pablo. Hechos 28 del 1 al 3 dice: una vez salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. Acababan de naufragar. Pablo iba rumbo a Roma y naufragan en esta isla y acaban de llegar a la orilla y todos cansados, todos golpeados. ¿Y quién se levanta para recoger leña para calentar? El apóstol Pablo, que había sido por medio de él que todos habían sido salvos. ¿Qué es esa actitud? Es una actitud de humildad. Es una actitud de servicio. El humilde no dice yo estoy aquí para que me sirvan. El humilde dice yo estoy aquí para servir, para ayudar, para contribuir. ¿Sí me explico? Y esto es sumamente importante en la vida. Y lo vemos del apóstol Pablo. Y no tiene nada que ver con qué nivel de espiritualidad, etcétera, etcétera, no. Toda persona humilde sirve. Toda persona humilde quiere servir a los demás. Número 2. El humilde reconoce sus errores. Escriba esto. El humilde reconoce sus errores. La peor mentira que pueda creer en su vida es que usted es perfecto. Cuando de nosotros nos sentimos tan bien con nosotros mismos que nos olvida que somos pecadores y que solamente por la misericordia del Señor es que estamos aquí y tenemos una esperanza eterna. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. David fue un hombre que tuvo muchos éxitos, como ya lo vimos. Fue el rey más grande que tuvo Israel, pero también fue un asesino. Fue poeta, pero también fue mentiroso. Fue arquitecto de muchas cosas, mas no fue un buen padre. ¿Le sorprende? Claro que sí. Que aún después de tener todos estos errores, David fue un hombre que Dios llamó conforme a su corazón. La marca de verdadera humildad no es si cometes errores o si cometes faltas, sino la actitud que tomes cuando eres confrontado con tus errores. La humildad no es no cometer errores. Es más, quiero decir esto entre paréntesis. La humildad no tiene nada que ver con el exterior. Humildad no es la ropa que te pongas, no es donde vives, no es lo que manejas, no es nada que ver con el exterior. Tú puedes andar en trapos y ser la persona más orgullosa, o puedes andar con ropa, qué sé yo, y ser una persona humilde. Puedes vivir en el ghetto y ser el más orgulloso, o puedes vivir en Beverly Hills y ser el más sencillo. It doesn't matter. No tiene nada que ver con el exterior. Tiene todo que ver con el interior. Tiene todo que ver con el interior. Por eso vuelvo y repito y vemos la historia de David. David cometió muchos errores, muchas fallas. Pero algo que vemos en la vida de David, una característica que siempre está muy presente es esta. Siempre fue un hombre que reconoció sus errores y estuvo dispuesto a rectificarlos. Cuando David peca con Betsabé y viene Natán y lo confronta, la respuesta de David fue esta. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Esto es algo que me llama a mí mucho la atención y quiero que me ponga mucha atención, hermano. Muchos reconocemos, entre comillas, nuestros errores, pero ahí nos quedamos. Yo tengo este problema, yo reconozco. Yeah, and what? What are you going to do? Reconocerlo no es suficiente. Debemos arrepentirnos. David reconoció su error, pidió perdón a Dios, oró y dice que se puso en ayuno, confesó su pecado y se arrepintió de su actitud. Muchos de nosotros ya hemos dicho que reconocemos nuestros errores. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer acerca de ello? ¿Qué vas a hacer acerca de ello? Deja de decir, yo reconozco que tengo este error. Then change. Toma una actitud y cambia. Cambia. Toma las decisiones que tienes que tomar y deja de hacer excusa. David pasó 7 días tirado en tierra, humillado delante de Dios. Él rasgó sus vestidos reales y reconoció que él no era nadie sin Dios. David se humilló delante de Dios. La Biblia dice, Proverbios 16:19,
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Fue en ese tiempo que David escribió el Salmo 51. ¿Qué actitud toma usted cuando es confrontado con sus errores? ¿Reconoce inmediatamente y toma una actitud para cambiar? ¿O simplemente se excusa bajo la respuesta, así soy yo, no puedo cambiar, así me hizo Dios, si le gusta bueno y si no también? Muchos de nosotros tenemos el conocimiento de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Conocemos la luz de la palabra de Dios, pero no nos sometemos a ella. Había en Irlanda una ancianita que tenía una casa cerca de la playa. A principios del siglo I, la muy anciana era muy frugal. No le gustaban los cambios, le gustaban las cosas a la antigua. Por esa razón la gente se sorprendió cuando fue ella la primera persona en poner electricidad en su casa. Un día pasó por ahí el hombre de la compañía de electricidad. El hombre tocó la puerta y le hizo una pregunta. Disculpe, ¿usted utiliza la electricidad? Porque su marcador muestra que apenas la ocupa. Sí, contestó la anciana. Cuando ya se está poniendo el sol, enciendo las luces, mientras enciendo las velas, luego las apago. ¿Cuánta luz hay en su corazón? La humildad es muestra de caminar con Dios. No es una falsa apariencia de pasivez o muchas veces de mediocridad. Es reconocer la grandeza de Dios y la igualdad entre las personas. Número 3. El humilde siempre perdona. El humilde siempre perdona. Saúl había sido el enemigo más grande que había tenido David. Por causa de él, David había tenido que estar huyendo por más de 12 años. Tuvo que vivir David en cuevas, pasar hambre, desprecio. Olvidó a sus familiares, amigos, se fingió loco y muchas cosas más. Usted pensaría que la persona que más desearía David la muerte sería la vida de Saúl. Pero no fue así. Cuando por fin el rey Saúl muere en manos de los filisteos, la noticia llega a David. Y la manera en que él la toma la noticia es verdaderamente sorprendente. Él se lamenta por la muerte de Saúl. Es más, escribe un canto que usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 1. Se titula Los valientes de Israel. Imagínense. Y va algo así, dice: hoy han caído los valientes de Israel. David dice en su canto: llorad por Saúl, mujeres de Israel. Imagínense, este hombre había perseguido a David por 12 años. Le había hecho la vida imposible a David, y cuando David se entera de que este gran enemigo de él, el número 1, había finalmente muerto, y ahora David tenía el camino derecho al trono, David le duele profundamente en su corazón. ¿Qué nos dice del corazón de David? Que era un corazón humilde, que era un corazón que no guardaba rencor. ¿Cómo es tu corazón el día de hoy? Una marca de humildad es el perdón. Alguien una vez dijo: solamente los fuertes saben perdonar. Y creo que esa es una gran verdad. Creo que también una marca de humildad es el perdón. ¿Eres tú humilde? ¿Sabes perdonar? Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nuestro Señor Jesucristo mostró humildad en todo lo que hizo. Fruto del Espíritu es la humildad. Jesús dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero terminar con esto. Entre más humilde seas, más descanso encontrarás para tu alma. Entre más soberbios seamos, menos descanso tendremos. Más atribulados estaremos en nuestro corazón. Quiero decirte, ¿por qué te sientes atribulado el día de hoy? Why are you so bothered? It's because you're not humble. Una de las razones es porque no estás siendo humilde. Pídele a Dios: Señor, muéstrame en dónde debo de ser humilde para que mi corazón tenga paz. Si le pides a Dios que te muestre, y si pides a Dios que te dé la fuerza para empezar a ser humilde en tu vida y aprender de las lecciones de David y aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesús,
verás cómo tendrás paz en tu corazón. Así que el día de hoy terminamos el estudio de la humildad con este consejo. Recuerda, el que es humilde tiene paz en su corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.